El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Una vez más, dice él, yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es. Decláralo a las naciones ahora. Levanta tu voz a él. Aleluya. Su nombre es poder. Dale palmas al Señor. Adora su nombre. El nombre de Jesús es poder. Hola, hola a todos nuestros amigos. Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está. El nombre de Jesús, Predicador de la palabra de Dios y con la Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostal. el nombre de Jesús. Puedo decir que finalmente estoy listo a dar inicio y compartir con ustedes su programa Diciendo Verdades. Doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso, quien me da el privilegio de poder llegar hasta ustedes y compartir enseñanzas de la palabra de Dios. Estaremos compartiendo muchos estudios bíblicos de suma importancia, esperando que lleguen a ser de gran bendición y sobre todo lo lleven a entender la gran necesidad espiritual de la salvación y la verdad de Dios. Dios les bendiga y a continuación compartiré con ustedes el primer estudio que tengo bajo el título ¿Qué es el Evangelio? Suena la campana. Listos para el inicio de nuestro primer estudio. Mucho se habla del Evangelio. Hay muchas personas y grupos de personas que dicen ser evangélicas, pero la pregunta sería, ¿a qué se refieren? La palabra evangelio es una palabra griega, el idioma en el que la palabra de Dios fue escrita en su mayor parte del Nuevo Testamento. La palabra de Dios, evangelio, significa simplemente buenas nuevas. La palabra de Dios nos trae buenas noticias. Pero la pregunta también surge, quizás diciendo, ¿buenas noticias de qué? En la palabra de Dios, en el libro de la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 15 y los versículos 1 al 5, la palabra de Dios nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
y que apareció a Cefas y después a los 12. El apóstol Pablo entonces dice que el Evangelio es las buenas nuevas de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué lo llama buenas noticias o buenas nuevas? Porque Jesús lo sufrió en nuestro lugar. Sí, Él pagó el precio por nuestros pecados. La Biblia, también escribiendo el apóstol Pablo, y en este caso a la iglesia en Roma, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice claramente entonces que todos pecaron, no alguno, no ciertas personas o cierto grupo de personas. La Biblia establece todos pecaron. Esto habla de haber desobedecido a la palabra de Dios, a la ley de Dios. En este mismo libro, capítulo, el versículo 10 nos establece, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. La Biblia nos reitera, después de decirnos por cuanto todos pecaron, en el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos, dice también que no hay justo ni uno. Yo sé que nosotros muchas veces pretendemos autojustificarnos, decir yo soy buena persona, soy buena gente, no le hago daño a nadie, pero mi amigo, mi amiga, la Biblia, que es la palabra de Dios y que es la autoridad en asuntos de Dios y en cuanto a nuestra vida en relación a Él, nos establece que no hay ni un solo justo. No puede pesar más la palabra humana, sino la palabra de Dios. También podemos leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel y el capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, y vamos a leer en el versículo 4, dice la Escritura, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Dice entonces la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Otra vez volviendo al Nuevo Testamento en cuanto a nuestro tema, ¿qué es el Evangelio? El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos escribe algo sumamente importante, mi amigo, mi amiga, que usted y yo tenemos que poner atención. Romanos capítulo 6 y el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La Escritura nos establece entonces que la paga del pecado es muerte, el resultado del pecado es muerte. Decirle, mi amigo, mi amiga, no todo está perdido, hay esperanza. En este mismo versículo de Romanos 6:23, la Escritura continúa diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, en esto consiste nuestra esperanza, amigo y amiga. El mismo versículo nos dice que el regalo de Dios, que es la palabra dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante, dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Dice la palabra de Dios, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. Sí, mi amigo, mi amiga, el Evangelio nos puede salvar.
Primera de Corintios, volviendo otra vez a lo que dijimos anteriormente, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, el capítulo 15, versículos 1 y 2, reiteramos, dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Entonces Pablo claramente nos dice que somos salvos por el evangelio. Sí, mi amigo y mi amiga, si usted piensa en la salvación, tiene que entender que necesita del evangelio de Jesucristo. También el apóstol Pedro nos escribe en su carta, su primera carta, dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Gloria a Dios, usted y yo sí necesitamos el evangelio. ¿Qué dice entonces, amigo, amiga? Piénselo. Quizás surge la pregunta: ¿y cómo obedezco al evangelio? No se preocupe, la palabra de Dios tiene todas las respuestas para nuestras inquietudes y sobre todo la respuesta de salvación para nuestra alma. Dice la Escritura, el Señor Jesucristo hablando, el libro de Lucas, quien registró las palabras del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24 y versículo 45 al 48 dice la Escritura: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aleluya. Después de su resurrección y justo antes de su ascensión al cielo, Jesús compartió exactamente, gloria al Señor, las buenas nuevas con sus discípulos. Les explicó el propósito de lo que Él había sufrido y lo que ellos debían hacer. Él les dijo que era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. También les dijo que se quedasen en Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Él dijo que les enviaría la promesa del Padre. Gloria al Señor. Y ahora la pregunta: ¿qué promesa? Quizás dirá usted. Bueno, la palabra de Dios, otra vez, que es donde encontramos toda la fuente de lo necesario para nuestra salvación, la fuente de la verdad de la palabra de Dios que nos lleva a la salvación. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 4 y 5, la Escritura dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria a Dios. Jesús les dijo claramente entonces que la promesa del Padre era que serían bautizados con el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 y el versículo 8 dijo el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Jesús dijo a sus discípulos que recibirían
poder. Recuérdelo, poder. No se olvide, la palabra que usó el Señor Jesucristo fue poder. Y no se olvide de Lucas 24:49, que dice la Escritura: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria al Señor. Recibiréis poder cuando viniera sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Dónde se cumplió esta promesa? ¿Cuándo fue que los apóstoles recibieron esta promesa? Por primera vez, con todas las señales e indicativos. Lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Es aquí, mi amigo, donde vemos el cumplimiento de la promesa del Padre. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una multitud entonces se agolpó de curiosos por este acontecimiento extraño y comenzaron a preguntarse: ¿qué quiere decir esto? Eso lo encontramos en el versículo 12 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice la Escritura: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero no se quedó allí todo. Una pregunta sin respuesta. No, mi amigo. La Biblia nos dice que el apóstol Pedro, entonces poniéndose en pie, les explicó acerca de las buenas nuevas y les dijo claramente que esto era el Espíritu de Jesús, el cumplimiento de la promesa a quienes ellos habían crucificado, pero que había resucitado, y Él era ahora Señor y Cristo. Después de declararles el Evangelio, las buenas nuevas, Pedro les explicó cómo obedecerlos. Eso lo encontramos también en el capítulo 2 de los Hechos, versículos 37 en adelante al versículo 39. Dice la Escritura en la palabra de Dios: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, esa fue la respuesta, mi amigo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro dijo además: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al nombre de Jesús. En Hechos 2, 37 al 39 les dijo claramente entonces que debían arrepentirse y bautizarse cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y que recibían el don del Espíritu Santo. Ahora entonces recordemos el mandamiento del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24, versículo 45 al 49. Este fue el mismo Señor Jesucristo. No fue alguna otra persona, no fue un grupo religioso o algo por el estilo. No. Este fue el mismo Señor Jesucristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria al nombre de Jesús. Una pregunta sincera y honesta. ¿Predicó Pedro el mismo evangelio que Jesús les dijo que predicasen? La respuesta rotunda, mi amigo, es sí. Hay otra pregunta sumamente urgente y necesaria. Es, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay? Quizás alguien que escucha pueda decir, pero sabemos cuántos evangelios hay. Pero quizás usted, amigo, amiga, de repente no está tan seguro, no está tan informado, no tiene el conocimiento. La Escritura dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Sí, un Señor, una fe, un bautismo. En el libro de Gálatas, el capítulo 6, escrito también por el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sí, mi amigo, el apóstol Pablo dijo que no hay otro evangelio, no hay otro evangelio, y que cualquiera que viniese con otro sería anatema. ¿Qué significa esta palabra? Sí, un poco dura, pero fue dicha por el apóstol Pablo para darnos a entender la importancia de mantener un evangelio verdadero, único y puro. La palabra anatema significa maldito de Dios. ¿Qué pasará si no obedecemos entonces al evangelio? Oh, mi amigo, cuán importante conocer las Escrituras, cuán importante realmente tener el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra salvación. Él no quiere que nadie se pierda. Pero mire lo que dice entonces en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. La pregunta, ¿qué pasará si no obedecemos al evangelio? Dice el apóstol Pablo, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Oh, mi amigo, mi amiga, una pregunta importantísima, urgente y actual para usted directamente. La pregunta es, ¿ha obedecido usted al evangelio? Si no, es importante que lo medite ya y que empiece a entender lo que la Escritura dice para su salvación. Sí, mi amigo, sí, mi amiga. Este es el propósito de compartir por este medio el plan de salvación para que usted conozca lo que debe hacer para ser salvo. Algún momento que usted lo medite y pueda preguntar como hicieron los de el pueblo de Israel y muchos que estuvieron en el día de Pentecostés en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando preguntaron al apóstol Pedro y a los demás, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, mis amigos, ha sido un gozo y un placer poder compartir con ustedes
a través de este nuestro programa Redescubriendo Verdades y comenzando con nuestros estudios bajo el título principal Estudios Bereanos. Hemos podido compartir con usted en este día el estudio acerca de las buenas nuevas de salvación. Doy gracias también al pastor Keith Nix, quien es uno de los hermanos muy apreciados en nuestra congregación, de gran bendición para nosotros, quien también ha podido hacer este estudio de buenas nuevas. Gracias a Dios y gracias al pastor Roberto de la Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostal. Dios les bendiga y será hasta nuestro próximo episodio. Estamos contentos de este momento tan especial y agradecemos su amable y gentil atención. Te recordamos que nuestro propósito es que usted conozca la verdad de la palabra de Dios. No estamos aquí presentándonos para contender, para discutir, para pelear, sino para conversar realmente en base a lo que las Escrituras nos dice, y usted lo podrá averiguar personalmente teniendo una Biblia en sus manos. Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa.